Cuando tenemos una relación con Él, todo se pone en otra perspectiva. Y la iglesia ha perdido eso. Por eso el desafío de esa relación con Él que nos lleva a actuar en justicia y creer que es posible. Se reunieron cristianos de todas las edades, me refiero de todos los siglos, y empezaron a hablar entre ellos acerca de las tribulaciones, de los perseguidos que estaban. Y empezaron a hablar los cristianos del primer siglo, de cómo los judíos en la ciudad a la que iban los perseguían, los apedreaban. Empezaron a hablar los cristianos del segundo, tercer siglo, de cómo los romanos, desollados vivos, algunos echados a las fieras para ser descuartizados. Empezaron a hablar los cristianos de cuarto, quinto, séptimo siglo acerca de cómo la Iglesia Católica los perseguía y los mataba por no alinearse al imperio católico romano. Empezaron a hablar cristianos de siglos más adelante, cómo la Inquisición los perseguía por decir que Cristo era el todo y tener la Biblia. Empezaron a hablar los cristianos de la época de la Reforma, pero no Lutero los de Lutero y Calvino, sino los anabaptistas, que los otros protestantes ahogaban porque se bautizaban por segunda vez. Entonces, para hacer más irónica la cosa, les decían, bueno, ¿se quiere bautizar por segunda vez? Eso no es así. Y los ahogaban. Y así, empezaban a hablar los cristianos, pero empezaban a decir, esto es lo que estamos sufriendo por Cristo, pero con gozo, porque estaban siendo perseguidos por causa de Cristo, del Evangelio, de predicar. Hablaron los cristianos del siglo pasado, los que fueron perseguidos en la Alemania nazi, los que fueron encarcelados y algunos muertos, los que fueron perseguidos, ¿sí? Y aún continúan siendo perseguidos por la China comunista, porque no hacen parte de la iglesia oficial del Estado, sino que se reúnen en cuevas, en casas, de manera clandestina. Los cristianos del África, en países musulmanes, donde literalmente les cortan la cabeza por seguir a Cristo. Los cristianos de Etiopía, donde los musulmanes cada cierto tiempo hacen actos terroristas y vuelan congregaciones y demás en pedazos. Pero la iglesia fortalecida, sirviendo a Cristo, porque tiene una comunión con Él. Y hablan los cristianos del 2021. Nos obligaron a ponernos un tapabocas, el anticristo está aquí. Qué pena. ¿Dónde está la comunión con el Padre? Sí, o sea, ¿cómo está nuestro nivel de fe y de vida de Dios? Son muy buenas preguntas.